Síntesis cinemática de mecanismos planos de 4 barras entre matriz de desplazamiento. ¿Okay? Eso es como una especie de preparación para cuando vea síntesis con 4 puntos de precisión. Aquí voy a ver síntesis con 2, 3 y 3 puntos de precisión. Y es para una tarea específica que se llama guía de cuerpo rígido. Ahorita les voy a explicar qué significa eso. La referencia fundamental que usé, desafortunadamente este libro creo que no está en su biblioteca, es un libro muy antiguo. Y básicamente al mismo tiempo quiero ver cuál es la interpretación geométrica del método. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí va a aparecer un poquito de términos que no hemos usado de manera usual. Por ejemplo, digo, en este método en realidad comprende toda una familia de métodos en los cuales los desplazamientos de cuerpo rígido, también llamados mapeos euclidios o euclidianos, se representan mediante algún elemento de una estructura algebraica isomórfica. Eso tiene que ver con teoría de grupos y cosas por el estilo. Ahorita de momento, si no saben eso, no se preocupen, no es necesario. ¿Sí? Lo que voy a hacer usar las herramientas que propuso Sue Radcliffe. Sue era un estudiante doctoral de Radcliffe. Radcliffe trabajaba en la Universidad de Berkeley a finales de los años 60. ¿Sí? Y allí propusieron este método que es bastante sencillo. ¿Sí? Por eso lo usé. No necesariamente es el más teórico, el más apropiado, pero es muy sencillo y me permite fácilmente pasar de 3 a 4 posiciones de precisión. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, voy a darme cuenta de un desplazamiento de cuerpo rígido. Un desplazamiento de cuerpo rígido lo puedo representar de esta forma. ¿Sí? Imagínense, aquí está mi cuerpo rígido. Piensen que todo esto se mueve, ¿sí? De manera que una vez que esto se mueve, mi cuerpo rígido queda en esta posición. ¿Sí? Entonces dense cuenta que tengo un desplazamiento del origen. ¿Sí? Ese desplazamiento del origen no se alcanza a ver muy bien, desafortunadamente lo puse en verde, pero me dice T12, es un vector T de la posición 1 a la posición 2. ¿Sí? Y también tengo una rotación de acuerdo con un ángulo que supongo que es θ12. ¿Sí? Entonces, lo que dice es que este punto que originalmente estaba aquí, cuyas coordenadas eran x y y, x, y, una vez que este cuerpo se ha movido, mis coordenadas van a ser x', y'. Y la ecuación que me relaciona a esos dos viene siendo esta, r', es decir, el vector de posición del nuevo punto es igual a T12, este vector, el vector que se desplazó el origen, más esta matriz, una matriz 2×2, que es una matriz de rotación, que multiplica el vector R, este vector que va de aquí a acá. ¿Ok? ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué significa cada uno de esos. Esa es la expresión vectorial, la expresión escalar, ahí está. ¿Sí? La expresión escalar es esta. Me dice que la coordenada x', y' viene dado por esta matriz. Esta es una matriz de rotación. ¿Sí? Las matrices de rotaciones en cinemática son matrices ortogonales propias. Estoy seguro que ninguno de esos términos les hacen sentido. ¿Sí? Déjenme explicárselo después. Esta es una matriz ortogonal propia que multiplica las coordenadas originales del vector y aquí más las componentes del vector de traslación del origen. ¿Sí? Una matriz de rotación, déjenme decirles qué propiedades tiene, para que vean que precisamente aquí es en 2 dimensiones. ¿Sí? Aquí es en 2 dimensiones. Además, los casos más comunes en cinemática son matrices de rotación en 3 dimensiones. Pero básicamente una matriz de rotación debe satisfacer, se definen básicamente de la siguiente forma. Una matriz de rotación es una matriz de rotación en que R transpuesta es igual a la matriz de identidad y es igual a R transpuesta a R. Dicho de otra forma, en las matrices de rotación, la inversa no es otra cosa más que la transpuesta. ¿Sí? ¿Sí? Esto significa matrices ortogonales. ¿Sí? Ortogonales.
Y se llaman propias porque además el determinante de estas matrices debe ser igual a 1. ¿Sí? Porque hay otras matrices que se llaman matrices impropias que representan reflexiones en los cuales el determinante es menos 1. ¿Sí? Entonces dense cuenta que en este caso uno puede darse cuenta que efectivamente se satisface. Bueno, otra cosa que se puede ver es que las matrices ortogonales, las columnas y las filas son mutuamente ortogonales. ¿Sí? Es decir, si hago el producto escalar de la primera fila por la segunda columna, por la segunda fila me va a dar 0. Dense cuenta, ¿qué me quedaría aquí? Seno y coseno de teta 1, 2. Y aquí me quedaría menos seno y coseno de teta 1, 2. Me da 0. Ahora, si multiplico las columnas también, si hiciera el producto escalar de esta primera columna con esta segunda columna, también me da 0. ¿Ok? Para el caso de 2 por 2 es muy sencillo. Ahora vamos con el determinante. El determinante, fíjense que me da coseno cuadrado de teta 1, 2 más seno cuadrado de teta 1, 2 igual a 1. ¿Ok? Entonces eso es lo que significa ortogonales y esto significa que sean propias. En 2 dimensiones, en realidad las reflexiones también se pueden considerar como rotaciones, pero solo es un caso particular para 2 dimensiones. En 3 dimensiones las reflexiones no son rotaciones, uno tiene que cuidar. Ya aquí simplemente lo que les digo, T12 es el vector que representa el desplazamiento del origen, Z12 es el ángulo de rotación del cuerpo, R12 es la matriz de rotación dada por esta expresión. Y R y R' son los vectores de posición de los puntos. Esos puntos se llaman puntos homólogos, es decir, aquellos puntos que corresponden, que son los puntos correspondientes. Uno es el punto original, otro es la imagen de ese punto después de que se ha trasladado, que ha ocurrido un movimiento del cuerpo rígido o un desplazamiento euclídeo, que le llaman puntos homólogos. ¿Okay? Es también parte de la terminología. ¿Sí? Okay. Entonces, hay muchas tareas de síntesis. Déjenme decirles cuáles son las diferentes tareas de síntesis. Curiosamente, desde el punto de vista histórico, la primera tarea de síntesis fue guía de cuerpo rígido. Dejen explicarles qué significa guía de cuerpo rígido. Guía de cuerpo rígido significa que ustedes quieren mover un cuerpo rígido y ese cuerpo rígido usualmente lo representa por un triángulo. Lo represento por un triángulo para no tener problemas de simetrías. Porque si pusiera un cuadrado tendría problemas de saber cuál es cuál. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, guía de cuerpo rígido, imagínense que quiero mover este cuerpo de esta posición a esta otra. Estoy suponiendo que es el mismo cuerpo, no está exactamente igual, y después a esta otra. ¿Ok? Entonces, quiero generar un mecanismo, usualmente un mecanismo plano de 4 barras, que me permita mover ese cuerpo de esta posición a esta otra y a esta otra. ¿Sí? Eso se llama guía de cuerpo rígido. Desde el punto de vista histórico fue el primer tipo de síntesis que se empezó a analizar, y lo empezaron a analizar básicamente la persona que desarrolló toda la teoría, no la parte computacional, porque en aquellos tiempos todo se hacía de manera gráfica, ¿sí? Y los dibujos que hacía esta persona que les voy a mencionar son verdaderas obras de arte. Era una persona que se llamaba Burmester, ¿sí? Sin estar seguro, creo que se llamaba Ludwig, o sea, sería Luis Burmester. Era un profesor de la Universidad Técnica, bueno, no, en aquel tiempo no se llamaba técnica, pero era básicamente la Universidad de Dresden. Universidad de Dresden. Dresden era la capital de una región de Alemania que se llamaba Sajonia. ¿Sí? En inglés sería Saxony. ¿Sí? Y la Universidad de Dresden tenía fama de ser, aún en la actualidad, tiene fama de ser una buena escuela para estudiar cinemática. ¿Sí? En aquellos tiempos era una de los principales lugares para estudiar cinemática. Y Dresden tiene fama de que era una ciudad muy, muy bonita. Solo que en la Segunda Guerra Mundial, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados bombardearon la ciudad de esos
que le llaman carpet bombing, y destruyeron completamente la ciudad. Calculan que murieron alrededor de 20 a 30 mil habitantes, ¿sí? Y todos los edificios de la ciudad, que tenía una ciudad muy famosa, muy bonita, desaparecieron. Los alemanes últimamente la han reconstruido y dicen que luce esplendorosa. Yo no conozco esa parte de Alemania, pero dicen que es muy... De allí venían todas las vajillas de más calidad que se producían en Europa, venían precisamente de esta región. Aparentemente el rey de Sajonia consiguió artesanos chinos que enseñaran cuál era la técnica de la cerámica. Entonces, la cerámica de esta ciudad también tiene fama de ser como las mejores que uno se puede conseguir en Europa y en el mundo entero. ¿Okay? Entonces, él era profesor de la Universidad de Dresden. Más o menos el trabajo que realizó fue entre 1870 y 1890. ¿Sí? Dense cuenta, hace mucho tiempo. ¿Okay? Uno puede tener, creo que el libro de Burmester está disponible, vamos a decir, porque es muy antiguo, está disponible en PDF, y uno puede ver las figuras que se generan en la síntesis que ustedes van a ver de cuatro puntos de precisión, que se llaman curvas de Burmester. ¿Sí? Y eso se hacía a mano. A mí cuando estudié maestría me tocó intentar hacer curvas de Burmester a mano, y créanme que era una tarea muy complicada, ¿sí? Entonces ellos hacían eso a mano y era para 4 puntos de precisión. Esto significaría que mi síntesis es para 3 puntos de precisión, es decir, tengo 3 posiciones en las cuales quiero que mi mecanismo plano me mueva el cuerpo de esta posición a esta posición a esta posición. ¿Ok? ¿Claro? Bueno, eso es lo que se llama síntesis o síntesis para guía de cuerpo rígido. Después existe, déjenme ponerlo por aquí. Uno fue síntesis para guía de cuerpo rígido. Después hubo algo, ahí sí no les puedo asegurar quién fue el que lo desarrolló, es síntesis para generación de funciones. Puede uno probar que son equivalentes. Es decir, que si ustedes tienen un programa que sirva para hacer guía de cuerpo rígido, pues eso también les va a servir para generación de funciones. ¿Cuál es el ejemplo típico de generación de funciones? La persona, como les digo, este es de Burmester. La primera persona, pero no puedo asegurar que desarrolló síntesis para generación de funciones, es también otro profesor muy famoso que se llamaba Freudenstein. Él era un judío que huyó de la parte de Europa al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Primero se estableció en Inglaterra, duró allí 2 años, era muy joven. Después emigró a Estados Unidos y él estudió y trabajó en la Universidad de Columbia, en Nueva York. ¿Sí? Columbia tenía fama en los años 50, 60, que era, vamos a decir, como el lugar más apropiado para muchas cosas, ingeniería mecánica entre ellas, ¿sí? Pero también era muy importante en términos de ciencias sociales. La Universidad de Columbia fue una de las que más se opuso a un área, a una parte de la historia americana muy negra. No sé si ustedes lo han visto en películas, porque es muy frecuente que lo tomen en cuenta, que se llama la época del macartismo. ¿No han oído nunca hablar de eso? ¿De qué, perdón? Macartismo, ¿sí? No recuerdo haber visto una película, ¿cómo se llama ese actor medio cómico que actúa en algo que se llama La Máscara? Jim Carrey. Hay una película de él que creo que se llama Gigante, que es donde él pierde la memoria y llega a una ciudad y lo confunden por un hijo predilecto de la ciudad que fue a estudiar, ¿cómo se llama? El Majestic, sí, Majestic, que es el nombre del cine, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se llama Majestic. Eso narra un poquito, lateralmente un poquito de la historia del macartismo.
Se llama macartismo porque había un senador de Wisconsin que se llamaba, no sé si Jim McCarthy, pero el apellido era McCarthy, ¿sí? Era el gobernador de Wisconsin. Acuérdense, eso más o menos ocurrió en 1949-1954. Entonces, era el inicio de la Guerra Fría, ¿sí? Y los Estados Unidos estaban sumamente preocupados de la infiltración comunista, ¿sí? Entonces, había el Congreso de Estados Unidos desarrolló algo que se llamaba el Comité para la, ¿cómo vamos a decir?, para evitar la, ¿cómo se llama?, de actividades antiamericanas, así se le llamaba. Básicamente lo que estaban en búsqueda de cualquiera que tuviera afiliación mínima con el comunismo, ¿sí? Y una de las partes que fue más afectada fue la industria cinematográfica, porque la industria cinematográfica tenía un buen número de gentes judíos, muchos de ellos habían emigrado de Europa, y de ideas socialistas, no necesariamente comunistas, ¿sí? Entonces, básicamente se resolvió una cacería de brujas, ¿sí? Cualquiera que tuviera una afiliación, vamos a decir, lejanamente con alguien que hubiera sido miembro del Partido Comunista, estaba en riesgo de perder su empleo. De hecho, es muy común que en las épocas de los años 50, muchos de los autores que estaban bajo esa situación tuvieran que trabajar, pero con seudónimos. O sea, no ponían su nombre, sino el nombre aparecía, el libretista era fulano de tal, esa persona nadie sabía quién era, pero en realidad era una persona que no podía trabajar porque estaba listado, ¿sí? Así como en los tiempos actuales, no sé si ustedes sepan, y más vale que lo sepan, si alguna vez tienen problemas en alguna de sus compañías y los despiden y ustedes los demandan a la compañía, inmediatamente quedan en la lista negra, que va a ser muy difícil que cualquier compañía privada los contrate, ¿sí? Es algo que tienen que saber, ¿ok? ¿Sí? O sea, listas negras existen en todos lados, a pesar de que el secretario del Trabajo diga que no existen. Esas son estupideces propias de priistas y de políticas, ¿sí? Pues es algo también que tienen que saber. No sé, algo también que tienen que saber, déjenme decirles que es, primero, no deben tener tatuajes, ¿sí? Si en una examinación física que seguramente los ponen como Dios vino al mundo y se encuentran un tatuaje, no los contratan. Hay muchas compañías que no los contratan, depende de la compañía, pero hay muchas compañías que no los contratan. También les hacen análisis de droga, de manera que más vale que si quieren pedir trabajo, cuando menos 2 meses se obtengan. Es cierto, ¿sí? Y me lo han comentado gentes que han tratado de contratar gentes egresados de esta escuela. Seguramente otras escuelas aparecen, ¿eh? No creo que es privativo de esto. Una de ellas fue por tatuaje, y una de ellas es porque en el análisis de droga les encontraron que hace 15 días se había consumido marihuana, ¿sí? Y no los contratan. Y además es muy probable que también los pongan en lista negra, ¿ok? Entonces todas esas cosas que no tienen nada que ver con ingeniería, no tienen nada que ver con mecanismos, deben saberlas ustedes, ¿ok? Entonces, revisen un poquito, simplemente por cultura general revisen eso. Hay otra película, pero esa es de mis tiempos, de Barbara Streisand y Robert Redford, dense cuenta, Robert Redford tiene como 70 años, y Barbara Streisand tiene también como 70 años, que se llamaba Nuestros Años Felices, que también retrata un poquito esa época, ¿sí? Hay muchas, ¿sí? Y es más, recientemente, hace unos 4 años, en una ceremonia de los Óscares, le daban un premio honorario a un director que se llamaba Elia Kazan, que tengo entendido que era un migrante de origen turco. Entonces, la comunidad cinematográfica estuvo muy dividida, porque Elia Kazan fue de los que participó en los tiempos de McCarthy, y él, para salvarse de que lo alistaran, dio los nombres de las gentes que habían pertenecido al Partido Comunista. Algunos de ellos eran ciertos, algunos de ellos no eran ciertos, no importa, a todos se los llevaron entre las patas, ¿sí? Entonces, había gente que a la hora que entregaban su Oscar honorario, había gente que protestó porque decían que no tenían por qué habérselo dado,
dado que consideraban como una especie de traidor a la industria cinematográfica. Entonces hay muchas cosas interesantes respecto a eso. La Universidad de Columbia en aquellos tiempos era, vamos a decir, de las más liberales que había en el país, ¿sí? Es más, y también había, no sé si han oído hablar de un político americano de negro que se llama, que era como de los ayudantes de Martin Luther King, que era de Georgia. No me acuerdo su nombre, ahorita se me olvidó el nombre. Él algún tiempo se lanzó como para presidente de Estados Unidos, hace 30 años se cuenta que no tenía ninguna posibilidad de hacerlo, ¿sí? Hace 30 años no tenía ninguna posibilidad de hacerlo. Y entonces cuando se refería a la Universidad de Columbia, decía que era la Columbia, el nombre correcto sería Columbia University, ¿sí? Pero era muy frecuente, había mucha influencia judía, y decía que era Columbia University. Así se refería a él como Columbia University, diciendo que la gran mayoría eran judíos. Es cierto, había un gran número, por ejemplo, Freudenstein era judío, su discípulo Roth era judío, o sea, había un buen montón, sobre todo en ciencias sociales, ¿sí? En ciencias sociales, no sé si sepa, el principal biógrafo de Pancho Villa era un judío que vivió un tiempo en México, que se llamaba, porque acaba de morir recientemente, era un profesor que se llamaba Friedrich, sí, creo que es así, Katz. Trabajaba en la Universidad de Chicago y él publicó la biografía más completa acerca de Pancho Villa, ¿sí? Y también de Lázaro Cárdenas. Aparentemente le estaba muy agradecido con Lázaro Cárdenas porque fue más o menos en esa época en que a su familia le concedieron la visa para entrar a México. Después emigraron a Estados Unidos, pero originalmente recibió la visa por medio del gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿sí? Entonces él trabajaba, también era judío, pero él trabajaba en la Universidad de Chicago, ¿okay? Vean todas esas cosas, hay cosas muy interesantes. Bueno, volviendo a lo que nos importa a nosotros, déjenme orar aquí en cosas. Entonces, la persona que desarrolló la síntesis para generación de funciones fue Freudenstein, que para muchos se considera como el padre de la cinemática moderna, sobre todo en Estados Unidos, ¿okay? La idea de Freudenstein es relativamente sencilla. Imagínense que tiene un mecanismo plano de 4 varas, ¿sí? Un mecanismo plano de 4 varas. Y lo que quiero hacer es lo siguiente. Tengo aquí, este es un θ2 como función del tiempo. Bueno, vamos a decir θ2 como mi variable libre. Y aquí tengo θ4. Es evidente que θ4 va a ser en cierta forma una función de θ2, ¿sí? Entonces, imagínense que quiero coordinar las rotaciones. Quiero decir que, por ejemplo, si θ2 a partir de esta posición inicial rota 10 grados, quiero que θ4 rote, bueno, vamos a llamarle delta θ2 10 grados, quiero que delta θ4 sean 15 grados. Si delta de θ2 es igual a 20 grados, ¿sí? Quiero que delta de θ4 sea 30 grados, es decir, que sea 1.5 veces esto. Si quiero que delta de θ2 sea igual a 30 grados, entonces quiero que delta de θ4 sea igual a 45 grados. Es decir, estaría tratando de tratar de mecanizar, así se le llamaba, la función θ4 va a ser igual a 1.5 de θ2, ¿sí? A partir de esa posición inicial, se cuenta que los incrementos serían como ángulos, ¿sí? Pues imagínense que quiero mecanizar esta función, es decir, que mi mecanismo plano de 4 varas evidentemente no va a ser exacto, va a ser solo exacto en esos 3 puntos. Aquí también tenía 3 puntos de guía de cuerpo rígido, aquí también tendría 3 puntos que se llamaban de precisión. Estos no se llaman puntos de precisión porque realmente serían posiciones de precisión, ¿sí? Mientras que aquí sí podría llamarla que son puntos de precisión. Entonces Freudenstein en 1954 en su tesis doctoral mostró cómo hacer síntesis con 3, 4 y 5 puntos de precisión, ¿sí? Pero por un método bastante tortuoso. Alguna vez tuve que hacer cuando estuve en maestría, lo desarrollé completamente, pero me llevó 40, 50 páginas, ¿sí? Y había veces que había errores en su manuscrito, que después supe que los había corregido, pero yo tenía la corrección, entonces los tuve que fletar sin esa ayuda.
¿ok? Y finalmente, hay otra que no es así muy relevante, que es síntesis de trayectoria. Síntesis de trayectoria. ¿Sí? ¿En qué consiste la síntesis de trayectoria? Bueno, imagínense que aquí no estoy interesado en posiciones de un cuerpo rígido, sino nada más estoy interesado en la posición de un cuerpo. Y quiero que, por ejemplo, este cuerpo, ¿sí? No me interesa la orientación del cuerpo, no me interesa cuánto vale este ángulo, ¿sí? Que aquí sí sería importante. Aquí no sé cómo quedaría. A ver, ¿dónde lo mediría? ¿Aquí? ¿Esta? No, la otra no. La de arriba. Ah, no, hasta esta de arriba, ¿verdad? ¿Cómo me quedaría? Bueno, no sé ni siquiera cómo medirla, Con la muchachos. vertical. Tendría que medirlo a partir de aquí. ¿A partir de aquí? ¿Sí? No sería... Con horizontal, ¿no? Sí, sería con horizontal, ¿no? Como 200, más de 270 grados. Entonces tendría que medirlo a partir de aquí. Ok, está bien. Entonces aquí estoy suponiendo que θ1 es igual a 0. Aquí θ2 es igual, vamos a decir 30 grados, por decir algo. Y aquí tengo que θ3 es igual, no sé, 260 grados. ¿Les parece bien? Bueno, en la síntesis de trayectoria no me interesa la orientación. Nada más quiero que un punto cualquiera, vamos a decir describa una trayectoria como esta, por decir algo. A lo mejor ni siquiera es posible eso. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, esos son los tres diferentes tipos de síntesis de mecanismos. Como les digo, el libro de Swift-Radcliffe prueba de que este es equivalente a este otro tipo de síntesis. De manera que yo únicamente me voy a enfocar en la síntesis para guía de cuerpo rígido. ¿Está claro? ¿Sí? No tengo tiempo para más. Bueno, entonces vamos a ver qué voy a hacer. Aquí simplemente, bueno, la clave de todo, aquí tengo dos posiciones. Estoy suponiendo que aquí tengo síntesis de mecanismos planos para guía de cuerpos rígidos. Pero aquí nada más tengo dos posiciones. O sea, tengo el caso más sencillo en donde nada más tengo estas dos. ¿Ok? ¿Y cuál sería la clave de esto? La clave de esto sería encontrar dos puntos homólogos, es decir, necesitaría encontrar un punto que estuviera aquí, que vamos a llamarle A1. Su punto homólogo en esta posición, vamos a pensar que sería este otro, sería A1 prima, vamos a ponerle prima. Vamos a ver. Ah, no, entonces sí vamos a poner, este sería A1, este sería A2. ¿Sí? A2. ¿Sí? Entonces, necesito esos dos puntos que satisfagan la condición de que por aquí exista otro punto, le voy a llamar A0, y que este punto sería como mi revoluta fija, ¿sí? Tal que la distancia que hay de este punto a este punto, es decir, este sería el vector A1 menos A0, ¿sí? La magnitud de esa distancia fuera igual a la magnitud de esta otra distancia. Evidentemente en este caso no va a ser cierto, ¿ok? A2 menos A0. ¿Sí? Si yo soy capaz de encontrar ese punto tal que satisfaga esta condición, pues aquí podría conectar una de los eslabones. Claro, para encontrar un mecanismo de 4 barras tendría que repetir el proceso y encontrar otra pareja de puntos que satisfacieran ese requisito. Quizás, vamos a pensar que sean, bueno, aquí nuevamente voy a suponer que a pesar de que este es mi cuerpo rígido se extiende a todo el pizarrón. Entonces piensen que por aquí tengo otro vector B1, aquí tengo otro vector B2 y aquí tengo el vector B0. ¿Sí? Y lo que tengo es que este vector, la magnitud de este vector B1 menos B0, ¿sí? Va a ser igual a la magnitud de este vector B2 menos B0. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería mi mecanismo? Mi mecanismo sería de aquí, acá, a esta posición y a esta otra posición. ¿Ok? Y con eso podría sintetizar mecanismos para dos posiciones de precisión. Eso es lo que indico aquí. ¿Sí? Les digo, la condición de síntesis para dos posiciones de precisión está dada precisamente por esta situación.
Pero eso nada más sería para sintetizar una parte del mecanismo. Para sintetizar un mecanismo plano de 4 varas tendría que repetir el proceso para encontrar estos otros puntos B. ¿Ok? Y ya con eso tendría mi mecanismo plano de 4 varas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desarrollar las ecuaciones de manera algebraica. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, uso precisamente la ecuación que tenía antes y obtengo estas ecuaciones. ¿Sí? Dense cuenta que aquí es muy fácil. A2x va a ser el coseno de teta 1,2 por A1x, ¿sí? Menos el seno de teta 1,2 por A1y, más T1,2x. Y A2y va a ser igual a A1x por el seno de teta 1,2, más A1y por el coseno de teta 1,2, más T1,2y. ¿Ok? Bueno, entonces ahí están calculados. Dense cuenta que ahí tengo mis valores iniciales. Entonces, ¿qué es ahora lo que hago? Lo que hago es calculo la magnitud del vector. Y la magnitud del vector me resulta esta ecuación. ¿Sí? Digo que la longitud de A1x menos A2x, bueno, déjenme decir qué es lo que estoy haciendo aquí. Aquí lo que estoy haciendo es calculando, igualando esto, lo estoy igualando con A2x menos A0x al cuadrado, más A2y menos A0y al cuadrado. ¿Sí? Pero donde A2x y A2y los estoy calculando en las ecuaciones anteriores. ¿Está claro? ¿Sí? Pues aquí está mi ecuación. ¿Sí? Vamos a decir, puedo separar expandir los términos cuadráticos y obtengo la primera forma de la ecuación. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Seguramente aquí usé como factor común, bueno, vamos a hacer el desarrollo, ¿qué les parece? ¿Sí? Porque si no, no me lo van a creer. Vamos a hacer el desarrollo. ¿Qué me quedaría? Me quedaría A1x al cuadrado menos 2 veces A1x por A0x más A0x al cuadrado. ¿Sí? Después, más A1y al cuadrado menos 2 veces A1y A0y más A0y al cuadrado. Ok. Ahora voy con estos términos, que van a ser los complicados. ¿Qué me quedaría? Me quedaría A1x al cuadrado por el coseno cuadrado de teta 1,2. Después, más A1y al cuadrado por el seno cuadrado de teta 1,2. ¿Sí? Más T1,2x al cuadrado, más A0x al cuadrado. ¿Sí? Ahora vengo con los dobles productos. Me quedaría menos 2 veces A1x, A1y, por el seno de teta 1,2 por el coseno de teta 1,2. ¿Sí? Después me quedaría más 2 veces A1x por T1,2x por el coseno de teta 1,2. ¿Ok? Después me quedaría menos 2 veces A1x, A0x por el coseno de teta 1,2. ¿Ok? Después me quedaría menos 2 veces A1y, T1,2x por el seno de teta 1,2. ¿Sí? Menos, más 2 veces A1y por A0x por el seno de teta 1,2. Después, menos 2 veces teta 1,2x A0x. ¿Sí? Ese nada más es el primer término. Vamos con el segundo. El segundo me quedaría. Déjenme ponerlo aquí para indicar que es el primer término. El segundo término me quedaría A1x al cuadrado por el seno cuadrado de teta 1,2 más A1y al cuadrado por el coseno cuadrado de teta 1,2 más T1,2y al cuadrado más A0y al cuadrado. ¿Ok? Ahora vamos con los dobles productos. 2 veces A1x, A1y por el seno de teta 1,2 por el coseno de teta 1,2. ¿Sí? Más 2 veces A1x, T1,2y
por el seno de teta 1, 2. ¿Ok? Después me quedaría menos 2 veces A1X, A0Y, por el seno de teta 1, 2. ¿Ok? Después más 2 veces A1Y, T1, 2Y, por el coseno de teta 1, 2. ¿Ok? Pues menos 2 veces A1Y, A0Y, por el coseno de teta 1, 2. Y después menos 2 veces T1, 2Y, por A0Y. Ese es mi segundo término. Debe tener el mismo número de términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero aquí puedo hacer muchas simplificaciones, dense cuenta. Déjame poner con este, voy a cancelar este. Pues dejen ponerle aquí 1, 1 y 1. ¿Ok? Después, A1Y, le voy a llamar 2. Lo voy a cancelar con este, que también sería 2. Y también con este, que también sería 2. ¿Ok? A0X, déjenme cancelarlo, lo voy a llamar 3, con A0X, sería 3. ¿Sí? A0Y al cuadrado, esto sería 4, lo voy a cancelar con A0Y al cuadrado, 4. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Creo que también puedo cancelar déjame ponerlos en otro color. ¿Sí? Ahí cancelé términos que iban de este lado con términos que iban en este lado. Pero aquí puedo cancelar otros términos. ¿Sí se dieron cuenta cuáles? Miren, por ejemplo, puedo cancelar déjenme ponerlo hacia abajo. Voy al número 5, ¿verdad? 5, lo cancelaría con este. ¿Se dan cuenta? ¿Está correcto? 5. ¿Ok? Después, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otras cosas puedo cancelar? Creo que ya sería todo, lo que puedo cancelar. Y aquí, entonces, ahora sí, déjenme pasar, estos dos términos los voy a pasar al otro lado, ¿ok? Estos dos términos los voy a pasar al otro lado, ¿sí? Y déjenme separarlo tal como me dice aquí. Voy a separar con A1X, ¿sí? A1X. Empezaría, ese lo tengo hasta el final, entonces déjenme dejarlo hasta el final. ¿Qué tendría aquí? Bueno, me dice que puedo sacar 2 también como factor. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, cualquier cosa que vean A1X, aquí estaría. Me quedaría T1, 2X por el coseno de teta 2. Ya tengo ya lo añadí. Y después me quedaría menos A0X por el coseno de teta 1, 2. Ya tengo Después, menos T1, 2X por el seno de teta 1, 2. Ya tengo otro. ¿Sí? Es A1Y, ¿no? Ese es A1Y, no, entonces no lo tengo. Ok, entonces, ¿dónde tengo otro A1X? Abajo. Abajo, de aquí. ¿Sí? Entonces me quedaría más T1, 2Y por el seno de teta 1, 2. No lo podré cancelar, creo que sí, creo que esto lo puedo cancelar, déjame ver. Seno de teta 1, 2. Bueno. No se cancela porque aparece acá. Bueno, entonces también sería otro, ¿sí? Menos A0Y por el seno de teta 1, 2. Y después otro, más A0X. Ok, vamos a ver si coincide. Teta 1, 2 por el coseno de teta 1, 2 menos A0X por el coseno de teta 1, 2 más T1, 2Y por el seno de teta 1, 2 menos A0Y por el seno de teta 1, 2 más A0X. Sí, tengo todo. Bueno, entonces, después, ¿qué voy a hacer? Voy a factorizar 2A1Y. 2A1Y. Vamos a ver, déjeme usar negro para marcar cuáles son los que tengo. Empezaría con ¿sí? Y me quedaría menos 2 veces, no, 2 veces no, 2 ya lo tengo,
menos T12X por el seno de teta 1, 2. ¿Sí? Después, aquí tengo este otro. ¿Sí? Me quedaría más A0X por el seno de teta 1, 2. ¿Sí? Después tendría este otro. ¿Sí? Y este otro. Creo yo. ¿Sí? Después me quedaría más T12Y por el coseno de teta 1, 2. Menos A0Y por el coseno de teta 1, 2. Y después este que tengo acá. ¿Sí? Bueno, entonces déjenme marcar este con rojo. Déjenme marcar este con rojo y este con negro. ¿Ok? Teta 1, 2. Y después este que tengo acá que me quedaría más A0Y. Perdón, menos A0Y. ¿Corresponde a eso con lo que tengo allí? Bueno, acepto el signo. Ah, sí, es que pasa positivo. Hasta aquí negativo, pero pasa positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me falta incluir? Ah, bueno, pues tengo aquí, me quedaría más, mi término independiente, que sería, voy a usar verde. Aquí me quedaría verde, me quedaría, y déjame ponerlo como si fuera un término, un paréntesis adicional, discúlpeme. Más, ¿qué tendría? T12X al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué otro término tengo que me sobre? Aquí tengo este otro. T12Y al cuadrado. ¿Sí? Más T12Y al cuadrado. Bueno, también me faltaba este de aquí. Perdón, esto tengo que ponerle verde. Después me quedaría menos 2T12X por A0X. Y después este otro. Perdón, es verde. Me quedaría menos 2T12Y por A0Y. Igual a 0. ¿Sí? Sí corresponde, ¿verdad? Bueno, esa es una de las formas que tengo. Y aquí dense cuenta qué fue lo que hice. Lo que hice fue escribirme esa ecuación como una ecuación lineal en las coordenadas de A1X y A1Y. ¿Sí? Es decir, diría la impresión de que me interesa, lo escribí para tratar de resolver cuáles son las coordenadas de este punto. Pero también podría hacer un arreglo semejante, pero escribir en términos de las coordenadas del punto A0. ¿Sí? Eso debe ser la siguiente expresión. ¿Sí? Aquí está. Bueno, allí simplemente lo que hice fue rearreglar mi ecuación. Dense cuenta que no es nada, vamos a decir, del otro mundo. Dividí todo entre 2 y no hay diferencia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí ese 2 lo dividí entre 2 de manera que me da un medio y todo lo demás queda igual. ¿Sí? Pero hay otra manera de formular mis ecuaciones. ¿Cuál sería? Esa manera de formular mis ecuaciones sería escribirlo en términos de las coordenadas del punto A0. Posteriormente ese punto se llama punto central. ¿Por qué? Porque es el centro de un arco de círculo. Y este se va a llamar punto circular, porque precisamente está en el arco de círculo trazado a través del punto A0. ¿Ok? ¿Sí? Usualmente esa nomenclatura de punto central y punto circular se usa especialmente para 4 posiciones de precisión, pero en realidad puede usarse para 2 y 3 posiciones de precisión. ¿Está claro? Entonces, dense cuenta, esta es la otra manera que tengo de formular esa ecuación. Escribirlo en términos de A0X y A0Y. ¿Puedo hacerlo? ¿Sí? Vamos a hacerlo, simplemente para saber que mis ecuaciones están correctas. Entonces, aquí, como los que están trazados, eso ya no me importa. Vamos a trazar ahora en términos de, déjenme escribir esta ecuación en negro. ¿Qué me quedaría? A0X. Como esto lo pasé del otro lado, me quedaría positivo, me quedaría 2 veces A0X y multiplica A1X. Ahí está, es este de aquí. Ahora, ¿cuál de los términos que no están tachados aparece A0X? Aquí está, otro. ¿Sí? Me quedaría menos A1X
por el coseno de θ 1, 2. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Es este de aquí. Después me quedaría, aquí ya no tengo A0X. Aquí no tengo A0X. Aquí. Este. ¿Sí? Aquí este. Ah, no, también este, ¿verdad? Sí. Entonces me quedaría más A1Y por el seno de θ 2. De θ 1, 2. ¿Sí? Y después me quedaría menos T1, 2X. ¿Ya serían todos? Sí, creo que sí. Ok. Después me quedaría más 2 veces A0Y. Y el primero que tendría sería aquí. Me quedaría A1Y. A ver, ¿dónde aparece A0Y? En esta expresión, ¿dónde aparece A0Y? Aquí no aparece A0Y. Aquí aparece, me quedaría menos A1X por el seno de θ 1, 2. Aquí aparece, me quedaría menos A1Y por el coseno de θ 1, 2. Y después aquí vuelve a aparecer, me quedaría menos T1, 2Y. ¿Corresponde? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Y después me quedarían los términos independientes. ¿Cuáles serían mis términos independientes? Este que tengo aquí. Me quedaría, como ya dividí entre, saqué como, bueno, no, puedo ponerlo simplemente más T1, 2X al cuadrado, que sería este término. Aquí déjenme poner más T1, 2Y al cuadrado, ¿sí? Y después vamos a ver qué otros términos no tendría que aparecer. Aquí ya se vuelve un poquito complicado porque este ya lo tomé en cuenta, este creo que no está tomado en cuenta. ¿Sí? Entonces me quedaría más 2 veces A1X por T1, 2X por el coseno de θ 1, 2. ¿Sí? Después me quedaría menos 2 veces A1Y por T1, 2X por el seno de θ 1, 2. ¿Sí? Ok. Y después aquí tendría también lo mismo. Creo que este sería más 2 veces A1X por T1, 2Y por el seno de θ 1, 2. Y después me quedaría este otro. Más 2 veces A1Y T1, 2Y por el coseno de θ 1, 2. ¿Sí? Y esto sería igual a 0. Que yo espero que sea esta ecuación. Bueno, esta ecuación. Claro que después divido todo entre 2 para que me dé esta otra ecuación. ¿Sí corresponde? Sí. Ok. Entonces, ya vieron cuál es la diferencia. Dense cuenta, en esta ecuación está pensado como para que mis incógnitas sean A1X, A1Y. Esta otra ecuación está pensada para que mis incógnitas sean A0X, A0Y. ¿Sí? ¿Está claro? Dense cuenta que si lo veo esta ecuación de esta forma, podrían pensarse que esta ecuación es una ecuación lineal en A1X, A1Y. Y si lo veo de esta otra forma, esta es una ecuación lineal en A0X, A0Y. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Qué más me falta por hacer? Todavía hay algunas cosas que me faltan por hacer. ¿Sí? Bueno. Aquí esto, si quisiera hacer síntesis con 2 puntos de precisión, dense cuenta que no hay mucho que hacer. O sea, ni siquiera vale la pena mucho considerarla. ¿Sí? Y la síntesis es relativamente muy sencilla, se los voy a mostrar gráficamente. Pero si lo viera de esa forma, dense cuenta, si lo veo de esta forma, ¿qué tendría? ¿Cuáles serían mis variables? Mis variables, las cosas que puedo seleccionar arbitrariamente serían A0X y A0Y, creo yo. ¿Sí? 3 grados de libertad y cualquiera de las coordenadas. Bueno, sí, ok. Esta es mi ecuación para 2 puntos de precisión. Entonces, dense cuenta, ¿cuáles son mis datos? Mis datos son las 2 posiciones de mi mecanismo. En esta ecuación, ¿cuáles vendrían siendo las T's? T1, 2X, T1, 2Y,
el ángulo θ 1, 2, ¿sí? Eso sería todo. ¿Cuáles serían mis incógnitas que puedo resolver? Serían A0x, esas son las variables que yo puedo seleccionar. En este caso A0x, A0y. Y si tengo que resolver esta ecuación lineal, puedo escoger cualquiera de estas dos variables y resolver para lo restante. Entonces eso me da lugar a 3 variables libres. Significa, a veces en el lenguaje de mecanismos me diría que tenía infinito al cubo de soluciones. ¿Sí? En sentido de que tengo 3 variables libres que tengo que seleccionar. ¿Está claro? Que puedo seleccionar arbitrariamente. Pero como este solo me sirve para hacer una parte de mi mecanismo. Tendría que repetir mi mecanismo, ¿sí? Y también en esta otra parte del mecanismo tenía otra vez 3 variables libres. Entonces en total tendría 6 variables libres. Dense cuenta que hacer síntesis con 6 variables libres no vale la pena. ¿Okay? Mejor impongo más restricciones. ¿Está claro? ¿Sí? Lo mismo ocurriría si lo analizo de esta forma. Si lo analizo de esta forma, ¿cuáles serían mis variables libres? Mis variables libres vendrían siendo A1x, A1y. Es decir, aquí escojo cuál es mi punto circular. ¿Está claro? Y escojo una de las coordenadas de mi punto central. ¿Sí? Tengo 3 variables libres. Eso me generaría un eslabón de mi mecanismo plano de 4 varas. Tengo que repetir el proceso para generar mi otro eslabón. Tendría otras 3 variables libres, tendría 6 variables libres. Entonces no vale mucho la pena hacerlo. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Déjenme ver qué puedo hacer. Si aquí termina esto, les voy a hacer el análisis. Bueno, a veces conviene que calcule cuál es, vamos a decir, imagínense que yo les doy estas dos posiciones, pero no les doy ningún sistema de referencia. ¿Sí? Si yo le doy un sistema de referencia, pues ustedes sería muy fácil decir que el desplazamiento del origen es el vector que va de aquí a acá. ¿Sí? Pero si no les doy ningún sistema de referencia, dense cuenta que entonces podría encontrar el desplazamiento del origen a partir de las posiciones iniciales y finales de mis posiciones de precisión. Y esta sería la ecuación que tendría que usar. ¿Sí? Esta ecuación, dense cuenta que simplemente está el resultado. Mi ecuación original me decía que R igual a mi matriz de rotación por R más T. Si ahora despejo T, ese T vendría siendo igual a R' menos mi matriz de rotación por R. Ese es lo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que si yo les digo cuánto es este punto, les digo también cuánto es este punto, y les digo cuál es el ángulo, entonces ustedes me sabrían decir cuál es el desplazamiento de mi origen. Y discúlpenme, aquí yo me equivoqué. Les dije que mi desplazamiento del origen era el que iba de aquí a acá. No es cierto. El desplazamiento de mi origen sería cuál es el desplazamiento de este punto como parte del cuerpo rígido cuando estoy en esta posición. ¿Sí? O sea, hagan de cuenta como que el movimiento de este cuerpo también tiene añadido, imagínense que tuviera como las trompas que le gustan al doctor Cervantes, trompas de elefante. Imagínense que mis trompas de elefante también huyen, también conectan mis ejes. ¿Sí? Entonces lo pongo acá, entonces calculo cuál es el desplazamiento de este punto, en esta posición. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas. También hay otra cosa que puedo buscar, es lo que se llama el centro de rotación. El centro de rotación vendría siendo, bueno, aquí se llama el polo de rotación. El polo de rotación es como el equivalente finito del centro instantáneo de velocidad. ¿Sí? ¿Ok? En el centro instantáneo de velocidad, ¿cuál es el objetivo? Que la velocidad sea cero. ¿Sí? ¿Ok? Pero aquí no tengo desplazamientos infinitesimales, no estoy tratando de usar velocidades, sino solo tengo desplazamientos finitos. En ese caso, ¿cómo defino el polo de rotación? El polo de rotación lo defino como aquel punto que cuando un cuerpo se mueve, el cuerpo permanece sin cambio. ¿Sí? Es decir, de mi ecuación que me dice que R' es igual a la matriz de rotación por R más T, quiero analizar cuál es el valor de R, tal que R es igual a R'. ¿Está claro?
Entonces, ¿qué significaría eso? Que ese punto no se mantiene sin cambio. Y si ustedes se fijan, esto me quedaría que R vendría siendo igual a R por R' más T. O bien, esto lo puedo poner, esto puedo hacer de cuenta que está multiplicada por la matriz identidad. Y esto lo podría poner como I menos R, que multiplica R va a ser igual a T. ¿Sí? Y entonces, si esta matriz es no singular o invertible, podría decir que R viene siendo igual a la inversa de esta matriz por T. ¿Ok? Y eso es precisamente lo que hago. ¿Sí? Dense cuenta. ¿Qué es lo que hago? R, digo que X', Y' es igual a esto. ¿Sí? Paso del otro lado de esta expresión, genero esta matriz. ¿Sí? Genero esta matriz. Esa matriz, si ustedes se fijan, esta matriz que tengo aquí, ¿qué es? Pues es la matriz identidad menos la matriz de rotación. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesito saber? Vamos a decir, si quiero saber si es no singular, ¿qué hago? Calculo mi determinante. El determinante de esa matriz vendría siendo igual a 1 menos el coseno de θ 1, 2, que multiplica 1 menos el coseno de θ 1, 2, y después más el seno cuadrado de θ 1, 2. ¿Sí? Y esto me quedaría igual a 1 menos 2 veces el coseno de θ 1, 2, más el coseno cuadrado de θ 1, 2, ¿sí? Más el seno cuadrado de θ 1, 2. Este es igual a 1 más 1. Esto me dice que va a ser igual a 2 veces 2 menos 2 por el coseno de θ 1, 2. O bien esto lo puedo poner como 2 por 1 menos el coseno de θ 1, 2. ¿Sí? Entonces, si esto es diferente de 0, me asegura que tengo solución. Siempre vale la pena analizar qué pasa si esto se hace 0. Si esto se hace 0, ¿cuál sería mi situación? Que el coseno de θ 1, 2 es igual a 1. ¿Cuándo el coseno de un ángulo es 1? Cuando θ 1, 2 es igual a 0 grados. ¿Pero qué significa? Si θ 1, 2 es igual a 0 grados, ¿qué tipo de movimiento tengo? ¿Mande? ¿Qué tipo de movimiento tengo? Si θ 1, 2 es igual a 0, ¿qué tipo de movimiento tengo? ¿O qué tipo de desplazamiento, más bien diría, tengo? En general, ¿qué tipo de desplazamiento tengo? Cuando paso de esta posición a esta otra. Movimiento plano general. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si el ángulo de rotación es 0? ¿Qué tipo de movimiento tengo? Traslación. ¿Sí? Ahora, acuérdense en el caso infinitesimal, si mi velocidad angular era igual a 0, ¿dónde encontraba el centro instantáneo de velocidad? En el infinito, en una dirección perpendicular a la velocidad. Igual acá, ¿sí? Si mi ángulo de rotación es 0, entonces déjenme ponerlo de esta forma. Mis dos posiciones serían, vamos a decir, esta sería una posición, esta sería otra posición. No, evidentemente eso no está muy... Bueno, déjenme hacerlo un poquito mejor. Necesito hacer traslación. Déjenme ponerlo así. Ya se ve un poco mejor. ¿Sí? Pues, ¿qué pasa? Todos los puntos tienen el mismo desplazamiento. El desplazamiento de este punto es este. El desplazamiento de este otro punto es este. Son todos paralelos, iguales. No solo paralelos, sino son iguales. ¿Dónde va a estar el centro instantáneo? El polo de rotación. El polo de rotación estaría en el infinito, en una dirección perpendicular. ¿Ok? En todos los otros casos puedo encontrar dónde está el polo de rotación. El polo de rotación también es una buena solución. Dense cuenta por qué. Aquí estaría mi polo de rotación. Sí, ahí estaría mi polo de rotación. Esas serían mis ecuaciones. No lo voy a deducir. Aquí estaría la solución. Si uso el polo de rotación, mi problema de síntesis con dos posiciones de precisión se reduce simplemente a que use un solo eslabón. Moviendo el cuerpo rígido de esta posición a esta otra alrededor del polo de rotación, ya resolví mi problema de síntesis. Evidentemente no es lo que quiero. Quiero diseñar un mecanismo plano de 4 grados. Pero para el caso de dos posiciones de precisión, esa sería una solución satisfactoria. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. Ok. Creo que después sigo con 3 posiciones de precisión.
Pero si es así, déjenme hacerlo con 3 posiciones de presión. Entonces, déjenme hacer nada más 2 cosas. Primero, darme cuenta que aquí puedo hacer un cambio muy sencillo, ¿sí? Aquí eran 2 posiciones de precisión. Pero ¿qué pasa si tengo más posiciones de precisión? Bueno, si tengo más posiciones de precisión, entonces va a haber algunos cambios. Teta 1, 2 va a ser teta 1, J, donde J puede ser 2, 3, 4, hasta 5. Ahorita les explico por qué hasta 5. T1, 2, X vendría siendo igual a T1, JX, también con el mismo polinomio. T1, 2, Y vendría siendo igual a T1, JY. ¿Qué otra cosa? Creo que serían los únicos cambios, ¿sí? O sea, estas mismas ecuaciones, en las cuales en lugar de poner teta 1, 2, pondría teta 1, J. En lugar de poner teta 1, 2X, pongo teta 1, JX. En lugar de poner teta 1, 2Y, pongo teta 1, JY. Me servirían también para 3, 4 o 5 posiciones de precisión, ¿sí? Claro, acuérdense cuál fue mi condición inicial aquí. Mi condición inicial aquí era que A1 menos A0, la magnitud de este vector, fuera igual a A2 menos A0. Evidentemente, si tengo más posiciones de precisión, entonces aquí tendría para 3 posiciones de precisión, tendría que esto también debe ser igual a A3, A0. Y si 4 posiciones de precisión sería que A4 menos A0, la magnitud fueran iguales, ¿sí? Si tengo 5 posiciones de presión, dejen ponerlo aquí, A5 menos A0, ¿sí? ¿Ok? O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que estos puntos, que serían los puntos homólogos, este sería el punto inicial, este sería el punto homólogo al punto 1 en la posición del cuerpo rígido 2. Este sería el punto homólogo al punto 1, A1, en la posición del cuerpo rígido 3, y así sucesivamente, ¿sí? Dense cuenta, cuando tenía aquí, tenía infinito a las 6, tenía 6 variables libres, ¿sí? 6 variables libres, ¿sí? Imagínense que tengo 3 posiciones de precisión. Si tengo 3 posiciones de precisión, pues dense cuenta que entonces tendría 2 ecuaciones como esta. También podría decir que tengo 2 ecuaciones como esta. Vamos a analizarlo sobre esta base. Si tengo 2 ecuaciones como esta, tendría un sistema de 2 ecuaciones, y aquí lo ideal sería considerar que mis incógnitas son A1X y A1Y. ¿Cuáles serían mis variables libres? A0X y A0Y. La localización del punto central. ¿Está claro? Entonces, ¿qué significa? Significa que en 3 posiciones de precisión tengo 2 variables libres para uno. Y como tengo que hacerlo 2 veces, tendría 4 variables libres. ¿Sí? ¿Ok? Se podrán imaginar, siguiendo la secuencia, no está tan sencillo, pero siguiendo la secuencia, si tengo 4 posiciones de precisión, si de 2 a 3 reduje 2 variables libres, en 4 posiciones de precisión, ¿cuántas variables libres voy a tener? 2 variables libres, eso es cierto, ¿sí? Y en 5 tendría 0 variables libres. ¿Cómo interpreto 0 variables libres? Es que va a haber un conjunto finito de soluciones, ¿sí? Y un conjunto finito de soluciones. En general, creo que los puntos que satisfacen esta condición son 3. Creo que son 3 puntos o 4 puntos, no, que se llaman puntos de Burmester. Ya no se llaman curvas de Burmester porque ya no tengo curvas, sino ya tengo puntos de Burmester. Entonces, no recuerden si son 3. Vamos a decir que son 3. Dense cuenta que eso significa, bueno, creo que son 4 más bien. Entonces, para generar mi mecanismo, tengo que sacar el conjunto de combinaciones de 4 elementos tomados de 2 en 2. ¿Sí? Esto sería mi combinación. Esto sería 4 factorial entre 2 factorial, 2 factorial, esto sería 3 por 4 entre 2 sería igual a 6. Eso significa que para 5 posiciones de presión, cuando mucho, no necesariamente, pero cuando mucho tengo 6 mecanismos solución. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, ¿por qué no hacer eso? Bueno, porque también frecuentemente hay problemas, hay lo que se llama errores. ¿Sí? ¿Cuáles son pues, esos errores, esas cosas que pueden ser errores? Uno es lo que se llama error de orden.
El error de orden no aparece en tres posiciones de precisión. ¿En qué consistiría? Imagínense que quiero seguir esta secuencia, ¿sí? Primero de A1, A2, A3. Pero resulta que a la hora que hago mi mecanismo en tres posiciones de precisión, en mi cuerpo líquido va de la posición 1 a la posición 3 a la posición 2. Ahí no tengo problema, porque si pasa así, pues simplemente doy giro en sentido opuesto. Y el girar en sentido opuesto pasaría de 1, 2 a 3. Pero a partir de 4 posiciones de precisión ya tengo problemas de orden. Es decir, problemas en el cual mis posiciones de precisión no pasan en el orden que yo estoy especificando. ¿Sí? Es decir, si yo quiero que pase de la posición 1 a la 2, a la 3, a la 4, puede pasar de la posición 1 a la posición 3, a la posición 4 y después a la posición 2. ¿Sí? Y ahí, si reverso el orden, no me sirve de nada, porque si reverso el orden me quedaría 1, 2, 4 y 3. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces ya con 4 posiciones de presión tengo problemas de error. ¿Sí? Después, ¿qué otro tipo de problemas puedo tener? Acuérdense ustedes que en el análisis de posición, cuando hago análisis de posición de mecanismo plano de 4 varas, siempre tengo 2 soluciones. ¿Sí? ¿Te acuerdas que, por ejemplo, uno de ustedes me enseñó uno de sus archivos Maple y me preguntaba que había convergido a la otra solución? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Sí? Entonces, acuérdense que siempre tengo 2. Bueno, hicimos análisis de posición mediante métodos geométricos y encontramos las 2 soluciones. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, aún en 3 posiciones de precisión puede ocurrir que 2 de las posiciones estén en un ramal, es decir, en una solución del mecanismo, y la otra esté en la otra solución del mecanismo. Ya con eso nos echa a perder las cosas. Dese cuenta que conforme tengo más posiciones de precisión, las posibilidades de que ese problema ocurra también se incrementan. Ese se llama problema de ramal. Y finalmente tengo el problema de Grashof. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de Grashof? Que tradicionalmente quiero que mi mecanismo sintetizado se mueva mediante un motor eléctrico. ¿Sí? Porque es lo más común, no necesariamente es la única opción. Podría usar un servomotor, pero un motor eléctrico en donde yo no tenga control de cómo se va moviendo el motor, sino simplemente gira en una dirección continua sin ningún problema. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que mi eslabón motriz sea rotatorio, pueda rotar. ¿Sí? Si mi eslabón motriz no puede rotar, entonces no puedo usar un rotor, y ese se llama problema de Grashof. ¿Ok? Entonces, por eso la síntesis con 5 puntos de precisión no se acostumbra a hacer, porque es muy difícil que con 6 posibles mecanismos, ¿sí?, tenga un mecanismo que esté libre de todos esos errores. Pero donde sí puedo hacer esto es con la síntesis con 4 puntos de precisión. ¿Por qué? Porque tengo 2 variables libres, es decir, tengo un infinito al cuadrado de soluciones. Ahorita después, cuando vean esos ejemplos, van a dar cuenta qué significa eso de infinito al cuadrado de soluciones. Déjenme terminar, antes de empezar, ya les dije qué es lo que va a ocurrir. Para 3 posiciones de precisión, lo único que va a ocurrir es que ahora en lugar de sustituir esta ecuación, voy a sustituir estas. ¿Sí? Donde J me va a indicar, va a ir de 2, 3, 4, 5 posiciones de precisión. De paso, de antemano, déjenme quitar 5. Esa no la voy a hacer. ¿Ok? ¿Sí? Pero sí puede ser de 2, 3 o 4. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ya les dije que va a seguir adelante. Déjenme hacer ahorita, lo poco tiempo que me queda, déjenme hacer una síntesis del mecanismo de plano de 4 varas. No, déjalo, con 2 posiciones de precisión. Vamos a hacer primero, ¿qué les parece? Déjenme hacer mi triángulo. No sé cuál sea mi origen. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí, déjenme pedirle vertical. Vamos a hacerlo de 10 unidades de longitud de base. ¿Ok? Después déjenme hacerlo de 5 unidades de longitud. ¿Ok? Después lo cierro. Ok, ahí está. Bueno, esa es mi posición. No, dense cuenta que aquí no tengo origen. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces déjenme ahora, aquí tengo, vamos a copiar y rotar. ¿Sí? Vamos a decir que le voy a mover, vamos a quitarle también esto.
snap. Quiero que sí me aparezca el snap. Ok, ya está, snap on. El problema es que no tengo control. Bueno, discúlpenme. Vamos a hacer esto. Vamos a copiarlo. Y primero vamos a moverlo en el eje. Y si puedo muevo en el eje Y. Entonces vamos a moverlo. Necesito un mousepad. No me sirve mucho como mousepad. Vamos a moverlo. ¿Les parece bien? 20 unidades de longitud. Más déjenme mantenerlo en orto. 20 unidades de longitud. Ok. Y después vamos a desplazarlo. Ya no necesito copiarlo, ya no lo voy a desplazar. ¿Qué les parece? 30 unidades de longitud hacia arriba. ¿Sí? 30 unidades. ¿Ok? ¿Ah? ¿Desapareció? No sé. ¿Qué pasó? Pero lo he mandado muy lejos. Zoom stance. Ah, ya está. Ya está. Ya están mis dos cuerpos. Y después, ahora vamos a rotarlo. ¿Sí? Vamos a rotarlo. Vamos a rotarlo. ¿Qué ángulo quieren que rote? 30. ¿Cuánto? 30. 30 grados. Vamos a poner 30 grados. Ahí está. Ahí están mis dos posiciones de precisión. ¿Sí? Vamos a ver. Zoom window. Ok, ahí están mis dos posiciones de precisión. ¿Claro? ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar un punto aquí. ¿Cómo lo voy a seleccionar? Voy a generar un pequeño círculo aquí. Lo voy a desplazar. ¿Sí? Y lo mismo, y bueno, quizás eso debía haberlo hecho desde el inicio. ¿Sí? A lo mejor no me preocupa mucho. ¿Sí? Y de una vez déjenme hacer lo siguiente. Déjenme generar dos círculos, porque voy a necesitar dos veces. ¿Sí? Entonces déjenme generar un círculo aquí, que sea de 0.5 unidades de longitud. ¿Sí? Y después lo voy a mover. Lo voy a copiar, perdón. Lo voy a copiar y lo voy a mover de aquí. Déjenme darle el orto. Aquí. Este va a ser uno. Y el otro, acuérdense que les he dicho que puedo suponer como que estuviera, como si estuviera fuera. ¿Sí? ¿Ok? Entonces déjenme borrar este que tengo aquí. Y voy a repetir el proceso que hice. Que debía haber hecho eso antes. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, zoom, stance, déjenme borrar este otro. Ok, bueno, pues ahora sí. Pues ahora sí, ¿se acuerdan más o menos cómo fue lo que hicimos? Primero lo trasladamos, esto, ¿cuánto? 20 unidades. 20 unidades. Ok, ahí está. Después 30 hacia arriba. lo trasladamos, 30 unidades hacia arriba. 30 unidades hacia arriba. ¿Ok? Ok. Y después lo rotamos 30 grados. Déjame rotar todo esto. grados. Ok, ya está. Bueno, entonces, hagan de cuenta que lo que hice fue seleccionar mis puntos circulares. Ya tengo dos puntos circulares. Uno aquí, otro acá. Uno aquí y otro acá. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahora tengo que encontrar el punto central correspondiente a cada uno de esos puntos circulares. Es decir, el punto que satisfaga este requisito. Dense cuenta que ese es un problema de geometría relativamente sencillo. ¿Qué es lo que tengo que trazar? ¿Qué es lo que tengo que trazar? Por ejemplo, aquí tengo una línea que uniría este punto con este punto. ¿Qué es lo que tengo que trazar para encontrar este punto A0 que satisfaga esta condición? No tendría que trazar lo que se llama la mediatriz de la línea que va de aquí a acá. La mediatriz sería, imagínense que trazo esta línea, una línea perpendicular que pasa por el medio. ¿Sí o no? ¿Sí? Una forma muy sencilla de trazar la mediatriz es trazando dos arcos de círculo. ¿Sí?
¿Ok? Déjenme trazar dos arcos de círculo. Lo agarro aquí. Los tengo que hacer suficientemente grandes, vamos a decir de 25 unidades de longitud. ¿Ok? Y lo mismo voy a hacer de este otro lado. No necesita ser, creo que ni siquiera de la misma longitud, pero tengo que trazarlo de 25. ¿Ok? Entonces, mi mediatriz, después mi mediatriz sería la línea que va de aquí a acá. ¿Ok? Y déjenme ponerla de otro color. Después la cambiaría a diferentes caras, pero ahorita por el momento simplemente quiero ponerla de otro color. Y vamos a ponerle color, vamos a ponerle rojo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, nada más déjenme extenderla, esa línea. Vamos a hacerla. Déjenme quitar mi orto. Déjenme también extender esta de otro lado. Okay. Y ahora sí vamos a alargar acá, acá. Ok, ahí tengo mi mediatriz. Vamos a hacer lo mismo. Para hacer eso, déjenme cambiar el color de estos. El color de estos. ¿Y mucho? Bueno, vamos a dejarlo así. Simplemente voy a hacer los círculos más grandotes de este. Vamos a decir que es de. Si el otro era de 25, vamos a decir que este es de 40. Para que se note la diferencia. ¿Sí? Y vamos a también hacer un círculo. A lo mejor se ve demasiado grande, pero creo que puedo hacer. De 40 también. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería mi mediatriz aquí? Mi mediatriz sería la línea que va de este punto a este otro punto. ¿Ok? Desafortunadamente aquí mis mediatrices me salieron muy paralelas una a la otra. No tengo otra alternativa. Vamos a poner esta de otro color. Vamos a decir propiedades. Vamos a ponerla azul. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez que tengo esto, pues ya puedo sintetizar mi mecanismo. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que escoger, primero, acuérdense que la mediatriz asociada a este punto circular es la roja. ¿Sí? Entonces, escogería un punto cualquiera a lo largo de esa línea. ¿Sí? Ahí están las tres variables libres. Usé dos variables libres para localizar este punto circular. ¿Sí? Y ahora tengo otra variable libre para escogerlo en mi punto central a lo largo de esa línea. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, déjenme escogerlo. Vamos a escogerlo. Déjenme hacerlo sencillo. Vamos a decir que va a ir de aquí, del centro, y acuérdense que es el rojo. Entonces vamos a ponerlo aquí. ¿Parece bien? Ahí está mi mecanismo. Ese es mi primer eslabón. No sé si sea el eslabón motriz, no me interesa, o si es mi eslabón seguidor. Eso todavía no me interesa. Voy a repetir el proceso también con el otro. Voy a trazar una línea de aquí. Y ahora tengo que escoger, vamos a escoger este otro. ¿Sí? Puso el azul. Sí, porque le corresponde al azul. La mediatriz, acuérdense, la mediatriz de este punto que acabo de usar corresponde a la línea azul. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasaría aquí? ¿Cuál sería mi eslabón acoplador? Mi eslabón acoplador sería aquel que conecta los dos puntos circulares. Aquí sería una muy mala selección, ¿sí? Pero no me interesa. Aquí se conectaría este con este. ¿Sí? No, aquí se me fue mal. Déjenme borrarlo. Déjenme hacerlo más grande. Entonces, este sería mi eslabón acoplador, que va de aquí. Aquí. Otra vez. Ok. Entonces vamos a agarrar primero este.
vamos a agarrar estas dos. Ese sería mi eslabón acoplado. ¿Cuál sería mi eslabón fijo? El eslabón fijo sería el eslabón que iría de aquí, de este punto a este otro punto. ¿Se dan cuenta? Ese sería un pésimo mecanismo. ¿Se dan cuenta? Porque evidentemente sería mi eslabón motriz, mi eslabón fijo iría de este punto a este otro punto. ¿Ok? ¿Está claro? Sin embargo, pueden ustedes probar que sí pasaría por esas dos posiciones. ¿Sí? Sería un mecanismo que tendría, es muy probable que estén en diferente, ¿cómo se llama? Solución. Porque dense cuenta que el rango de movimiento de mis eslabones sería muy pequeño. Esto, dense cuenta, mi eslabón fijo casi tiene la misma longitud que la suma de las otras tres restantes longitudes. Casi. ¿Sí? O sea, va a mover muy poco. Y es probable que exista una solución de pero del otro lado. ¿Sí? Y que una de las posiciones aparezca en esta solución y la otra solución aparezca del otro lado. ¿Sí? Eso se los prometo tenérselos listo para la próxima semana, para la próxima semana, para la próxima clase, ¿sí? Para que vean cuáles son los problemas. ¿Ok? Pero, y ahí están, dense cuenta. Para seleccionar este eslabón tuve 3 variables libres. Para seleccionar el otro eslabón también tuve 3 variables libres. Entonces tengo 6 variables libres. ¿Sí? ¿Está claro? Claro, dense cuenta que si esto hubiera sido más, lo hubiera hecho con más calma, probablemente hubiera seleccionado que mi eslabón, este punto, quedara por ejemplo por aquí y que este otro quedara por aquí, de manera que no fuera tan mal eslabón. Hay otro criterio que también es importante. Dense cuenta que en un mecanismo de 4 barras, la división de la longitud máxima a la longitud mínima también es importante. Porque si la división, por ejemplo, dense cuenta, ¿cuál sería más o menos, ojo de buen cubero, cuál sería esta distancia? ¿Cuántas veces esta distancia cabría aquí? Muy bien, sería unas 10. ¿Sí? Usualmente cuando un mecanismo plano de 4 barras tiene esa relación mayor que 5, no le sirve de mucho. ¿Ok? ¿Está claro? Porque significa que sus eslabones están muy mal proporcionados. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, se dieron cuenta cómo la parte algebraica del método tiene una representación en su parte geométrica. ¿Sí? Tiene una equivalencia en su parte geométrica. ¿Sí? Estoy haciendo lo mismo. Lo único que estoy resolviendo este sistema de ecuaciones de manera gráfica. ¿Cómo? Usando el concepto de mediatrices. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, esas fueron las herramientas que usó Ludwig Burmester en 1870. Todo era por medio de métodos gráficos. ¿Ok? Es asombroso que haya podido obtener esos resultados que obtuvo simplemente usando métodos gráficos. ¿Ok? ¿Está claro? Todavía, por ejemplo, en 1964 hubo un artículo que decía cómo obtener de manera aproximada las curvas de Burmester en un journal de la American Society of Mechanical Engineers. Cuando uno ve los dibujos de Burmester y son perfectos, son obras de arte. ¿Sí? ¿Okay? Uno se queda azorado pues, de la calidad de los dibujos del libro. ¿Ok? Bueno, entonces ahí se los dejo.